Todo empezó un jueves por la tarde, sin avisar, como suelen empezar estas cosas. Yo estaba terminando de depurar una funcionalidad crítica que llevaba días dándonos guerra. De repente, me llegó un mensaje de Carla, la jefa de recursos humanos, pidiéndome que fuera a la oficina de Felipe, el CTO. Decía que era una reunión importante y urgente. Esas palabras siempre te ponen en alerta, pero uno nunca piensa lo peor, ¿verdad? Cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. Felipe estaba sentado en su escritorio impecable, con esa sonrisa que usa cuando va a soltar una frase de esas que suenan bien en una presentación, pero que no significan nada. Carla estaba a su lado, con una expresión seria que ya lo decía todo. Me senté frente a ellos, sintiendo una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Felipe carraspeó, como si fuera a dar un discurso. «Gabriela», empezó, «hemos estado revisando la estructura del equipo y, bueno, tu puesto ha sido identificado como uno con alto potencial de automatización». Lo dijo con un tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Luego soltó las palabras clave: optimización de recursos, escalabilidad futura, nuevas tecnologías que nos permiten ser más eficientes. Mi cabeza daba vueltas. ¿Automatizarme a mí? Si yo era el corazón de ese sistema, la que lo había construido pieza por pieza. Era ridículo, una bofetada. Sentí una punzada de incredulidad, un shock que me paralizó por un momento. Quise reír, quise gritar, pero no hice nada. Me limité a mirarlos. Era obvio que no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Mi trabajo no era algo que se pudiera automatizar así como así. Era una red compleja, viva, que respiraba gracias a mí. Carla, con voz más suave, pero igual de fría, me explicó los términos. Mi contrato terminaba ese mismo día, jueves, pero, por profesionalismo, me pedían que transfiriera todo mi conocimiento y código al nuevo equipo de arquitectura antes del cierre del viernes. Un día, un solo día, para entregar años de trabajo, de dedicación, de sangre, sudor y lágrimas. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Una calma extraña me invadió. Los miré a los dos, a Felipe con su sonrisa de superioridad y a Carla con su cara de «lo siento mucho, pero son órdenes». Y entonces hice algo que los tomó por sorpresa. Sonreí. Una sonrisa pequeña, enigmática, que no revelaba nada de lo que sentía por dentro. Asentí con la cabeza. «Entendido», dije, mi voz sonando mucho más tranquila de lo que esperaba. «Acepto los términos». Pareció una aceptación dócil, y creo que eso fue lo que ellos esperaron. Volví a mi escritorio. Mi espacio. Era el lugar donde había pasado más horas que en mi propia casa. Miré la pantalla, llena de líneas de código, la arquitectura que yo había diseñado, desarrollado y mantenido durante años. Un torbellino de emociones me golpeó. La traición, la incredulidad, una rabia contenida que empezaba a hervir bajo la superficie. Recordé las horas incontables, los fines de semana sacrificados, las noches en vela, las veces que encontré soluciones ingeniosas a problemas que nadie más pudo resolver. Yo era ese sistema. Cada módulo, cada función, cada integración, era una extensión de mi mente. Había dado mi vida por esa plataforma fintech. La había visto crecer de una idea a una realidad robusta y eficiente. Ahora, la tarea de transferencia se cernía sobre mí. Analicé la petición. Felipe no tenía ni idea de lo que pedía. El código no era solo un montón de líneas. Era una red complejísima de dependencias interconectadas, rutas simbólicas que conectaban bases de datos dispares, scripts personalizados que actuaban como un pegamento invisible. Era una danza intrincada que solo yo había coreografiado, y yo era la única que conocía cada paso. De repente, un destello de conciencia me atravesó.
La solicitud no era solo una tarea de traspaso. Era una subestimación flagrante de mi valor. Una creencia absurda de que cualquiera podría manejar mi creación. Que mi ingenio era fácilmente replicable, o, peor aún, reemplazable por una automatización vacía. La magnitud de la insolencia me golpeó con la fuerza de un puñetazo. El dolor empezó a mezclarse con una rabia fría y calculada. Ya no era solo tristeza o shock. Era una determinación helada que empezaba a crecer en mi pecho. El viernes se cernía sobre mí, no como una amenaza, sino como el telón de un acto. Ellos querían su código, yo se los daría. Pero les daría mucho más de lo que esperaban. Cuando llegué a mi apartamento en Palermo esa tarde de jueves, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra de Felipe. Normalmente, el ruido de la ciudad se filtra, pero esa noche, todo parecía callado, como si el mundo supiera que algo se había roto. Dejé mi bolso en la silla más cercana y me desplomé en el sofá. La rabia que sentía en la oficina, esa calma extraña, se desvaneció, dejando un vacío helado. Fui a la cocina, abrí la nevera y saqué la botella de vino más barata que tenía. No era para celebrar, claro. Me serví una copa y fui al balcón. El aire fresco me dio un poco de alivio, pero no duró mucho. Mi laptop personal estaba en la mesa, cerrada. Ni siquiera quise abrirla. No quería ver nada que me recordara el código, al menos no por un rato. Solo quería pensar. Mi mente empezó a viajar hacia atrás, hacia cuando todo esto empezó. Llegué a la empresa hace casi 8 años. Era una startup pequeña, llena de promesas y de caos, como todas. Yo era joven, con ganas de comerme el mundo y de demostrar lo que valía. Desde el primer día me metí de cabeza en el desarrollo de la infraestructura tecnológica. No había nada, o casi nada. Todo lo construimos desde cero. Yo fui clave en eso. No es que lo diga yo, es que era la verdad. Recuerdo las horas extra incontables. No era raro quedarme hasta la madrugada, sola en la oficina, con una pizza fría como cena y un café ya aguado. Los fines de semana, mientras mis amigos salían o se iban de viaje, yo estaba ahí, depurando errores, escribiendo nuevas funciones, celebrando pequeños triunfos técnicos que solo yo entendía. Una vez, prioricé un lanzamiento sobre una cita importante que llevaba semanas planeando. Otra, me salté una revisión médica porque una fecha límite se nos venía encima. Siempre puse el trabajo primero. Siempre. Ese sistema, esa plataforma fintech que ahora era tan robusta y eficiente, era mi criatura. Cada módulo, cada servicio, cada línea de código llevaba mi huella. Noches en vela, depurando un bug que nadie más encontraba, optimizando el rendimiento para que las transacciones volaran, innovando con soluciones que parecían imposibles. Era mi ingenio, mi esfuerzo, mi pasión. Cada solución a un problema era un triunfo personal. Era mi legado, mi bebé. Y ahora me decían que mi bebé podía ser automatizado. Felipe. Su cara de autosuficiencia apareció en mi mente. Recuerdo una vez que resolví un bug crítico que salvó un lanzamiento importantísimo, uno que habría costado millones. ¿Quién recibió los aplausos de la junta? Felipe. Él se paró ahí, pecho inflado, hablando de la visión de la dirección y el esfuerzo del equipo. Yo solo era una parte del equipo. Otra vez, cuando presenté una optimización que redujo drásticamente los costos operativos, él la presentó como si fuera su idea, su estrategia. Yo solo hice el trabajo sucio. Siempre fui la ingeniera que se ensuciaba las manos, la que hacía que las cosas funcionaran de verdad, mientras otros se llevaban el crédito. Lo acepté. Lo acepté porque creía en el proyecto, en el amor al arte, como decimos. Pensaba que mi valor intrínseco, mi conocimiento irreemplazable, sería reconocido tarde o temprano. Pero ese reconocimiento nunca llegó de verdad.
Nunca un ascenso significativo que igualara mis responsabilidades. Mi puesto era ingeniera de software senior, pero mis tareas eran las de una arquitecta principal, una líder técnica. ¿Aumentos? Siempre pequeños, siempre con promesas vagas de futuras oportunidades que nunca se concretaban. Me decían que era fundamental, pero nunca me pagaron como tal. El dolor de la injusticia se mezcló con un resentimiento que ya no pude ignorar. No era solo el despido, era la anulación de todos esos años de dedicación. La frase de Felipe, "Su puesto puede automatizarse", resonaba en mi cabeza, insultante, vacía, porque yo era la única, que realmente entendía cómo funcionaba cada pieza de ese engranaje complejo. La traición ahora se sentía como una bofetada directa a mi identidad profesional, a mi valía. Esa noche, el silencio de mi apartamento no era solo silencio, era el eco de todos mis sacrificios olvidados. Y ese eco, en vez de hacerme llorar, empezó a solidificar algo más frío y peligroso dentro de mí. El viernes por la mañana, cuando el primer rayo de sol se coló por mi ventana, me desperté con una claridad brutal. La rabia de la noche anterior, esa mezcla de dolor y resentimiento que me había mantenido despierta hasta tarde, había decantado en una calma helada. No había lágrimas, ni autocompasión, ni la menor pizca de duda. La decisión ya estaba tomada, aunque las palabras aún no la hubieran formulado del todo en mi cabeza. Me levanté y miré por la ventana de mi apartamento en Palermo. La ciudad empezaba a despertar, ajena a lo que se cocinaba dentro de mí. Cerré los ojos e intenté visualizar el futuro que Felipe y Carla habían planeado para mí, para mi trabajo. Imaginé al nuevo equipo de arquitectura sentándose frente a mis pantallas, intentando descifrar el código que yo había escrito. Me salió una risa amarga, un sonido hueco. Recordé las innumerables veces que había buceado en foros de desarrolladores, en comunidades online, buscando una solución a un problema de compatibilidad o rendimiento que nadie más parecía haber encontrado. Y solo yo, con mi conocimiento íntimo de mi sistema, había hallado la respuesta. Ellos no tendrían esa respuesta. La frase de Felipe resonó en mi cabeza, pero esta vez con una ironía aplastante. Su puesto ha sido identificado como uno con alto potencial de automatización. ¿Automatizarme a mí? Sí, pensé. Yo puedo automatizar mi salida, pero no de la forma que ellos imaginaban. Mi partida no sería un simple reemplazo, sino un vacío. Un abismo que ellos, con su ignorancia y su soberbia, no podrían llenar. Me di cuenta de que mi verdadero valor no estaba solo en mi presencia, en mi capacidad para mantener el sistema a flote. Mi valor real, el irreemplazable, estaba en el colapso que mi ausencia crearía. La petición de transferir todo mi conocimiento y código era la clave. Era la jugada que ellos creían inteligente, pero que ahora se revelaba como su mayor vulnerabilidad. Querían el código, sí, pero no querían mi mente, mi comprensión profunda de cada pieza, de cada engranaje que hacía que aquello funcionara de verdad. Sonreí, y esta vez mi sonrisa fue genuinamente fría. Entendí que podía entregarles el código, cada línea, cada archivo, cada módulo. Pero no les daría la comprensión real de cómo todo se conectaba, de cómo respiraba, de cómo yo lo había hecho vivir. Pensé en las entrañas de mi sistema, en esas rutas simbólicas que conectaban las diferentes bases de datos y microservicios, el pegamento invisible que hacía que todo funcionara como una orquesta. Eran como los nervios de un cuerpo, críticos para la vida, pero no siempre visibles a simple vista. Esas rutas no estaban explícitamente documentadas de una forma que un equipo externo, por muy brillante que fuera, pudiera entender rápidamente. Eran atajos que yo había creado para la eficiencia, para la velocidad, pero que ahora se convertirían en puntos ciegos, en trampas mortales para cualquiera que no fuera yo.
El dolor de la traición, de la humillación, se había transformado en una determinación inquebrantable. Ya no era una cuestión de sí, me vengaría, sino de cómo. No sería con un grito de rabia, ni con un sabotaje obvio. Sería una venganza inteligente, silenciosa, precisa. Usaría la propia estructura del sistema en su contra, la lógica que yo misma había infundido en él. Sería un susurro devastador, no un estallido. Mientras me preparaba para ir a la oficina, para mi último día como empleada, me hice un juramento silencioso. Les daría exactamente lo que pidieron, mi código. Se los pondría en sus manos. Pero también les daría una lección inolvidable sobre lo que realmente significa automatizar a un experto. La semilla de la autodepuración había sido plantada en mi mente, una idea perversa y brillante, y ese viernes yo la pondría a germinar. El viernes por la mañana volví a la oficina. Entré con una actitud profesional, casi zen. No quería darles la satisfacción de verme derrumbada, ni la oportunidad de pensar que me habían roto. En el fondo, sabía que este sería mi último día como empleada, pero también el primer día de mi venganza. Caminé hacia mi escritorio y allí estaban. El nuevo equipo de arquitectura, o al menos una parte de él. Jóvenes, entusiastas, con sus laptops abiertas y una pila de documentos sobre mi mesa. Los observé. Había en ellos una mezcla de ingenuidad y un entusiasmo que me pareció casi macabro. Claramente, no tenían ni idea de la complejidad del monstruo que estaban a punto de heredar. Las primeras horas del día las dediqué a la transferencia superficial que me habían pedido. Les mostré el código genérico, las bases de datos más evidentes, la estructura de alto nivel que ya estaba, de una u otra forma, documentada en los repositorios de la empresa. Hice mi mejor esfuerzo por parecer colaborativa, por responder a sus preguntas con una paciencia que no sentía. Observaba sus caras, sus preguntas básicas, su falta de comprensión sobre las sutilezas de mi arquitectura. La mayoría de sus dudas eran sobre cosas que yo había dado por sentadas hacía años. Confirmé mis sospechas. Estaban muy por debajo del nivel que se necesitaba para manejar un sistema como este. Mientras hablaba con ellos, mientras les explicaba las funcionalidades, mi mente trabajaba en dos planos distintos. Por un lado, les daba la información que esperaban, la fachada de mi sistema. Por otro, mi cerebro estaba documentando la verdadera estructura, pero para mí misma. En un archivo personal encriptado, en una memoria USB que llevaba siempre conmigo, empecé a detallar las rutas simbólicas críticas, las dependencias ocultas, esos pequeños scripts de mantenimiento personalizados que actuaban como el verdadero sistema nervioso de la plataforma. Registraba cada punto de falla potencial, cada vulnerabilidad que solo mi mente podía prever, porque solo yo había tejido esa red. Me concentré en las rutas simbólicas que conectaban las bases de datos de usuarios con los módulos de transacciones, los sistemas de seguridad con los de reportes. Esas conexiones eran el alma del sistema. Sin ellas, sabía que la plataforma se ahogaría en sí misma, como un cuerpo al que le cortan las arterias. Les di un mapa, sí, pero un mapa incompleto, sin las coordenadas vitales. Hacia el final del día, cuando el equipo nuevo ya estaba saturado de información y visiblemente ansioso por el fin de semana, llegó el momento de la parte más delicada de mi plan. La oficina empezaba a vaciarse. Era la hora perfecta para la operación silenciosa. Con la excusa de limpiar dependencias obsoletas o optimizar rutas de acceso, términos técnicos que sonaban inofensivos para cualquiera que no fuera yo o que no estuviera prestando atención al detalle más minucioso. Procedí a eliminar esas rutas simbólicas clave. No borré bases de datos. No borré el código fuente principal. Solo eliminé los puentes invisibles, las conexiones que hacían que todo funcionara como un todo cohesionado. Mi plan era que la eliminación no causara una falla inmediata. No quería un colapso instantáneo. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. En cambio,
Diseñé la autodepuración para que fuera un veneno de acción lenta. Me aseguré de que, con el tiempo y sin mis scripts de mantenimiento específicos, el sistema interpretara la ausencia de estas rutas como módulos huérfanos que debían ser aislados o, eventualmente, eliminados por su propia lógica interna de limpieza. El daño sería sutil, no obvio a primera vista. Una bomba de tiempo con un detonador lógico, esperando el momento justo. Guardé mi trabajo. Cerré sesión por última vez en la computadora de la empresa, sintiendo una extraña sensación de finalidad. Miré la pantalla. El sistema todavía parecía funcionar. Los indicadores estaban en verde. Pero yo sabía la verdad. Las semillas del caos habían sido sembradas. Y el lunes empezarían a germinar. El viernes por la tarde, después de haber terminado de transferir el código y de haber sembrado el caos con mis optimizaciones, me quedé un rato más en mi escritorio. La oficina ya estaba casi vacía. Los miembros del nuevo equipo, esos jóvenes tan llenos de entusiasmo, se habían ido hacía un buen rato, convencidos de que la transferencia había sido un éxito. Habían tomado notas, hecho preguntas superficiales y se habían ido, satisfechos con la ilusión que les había vendido. Pero yo aún tenía un último paso. Quería asegurarme de que mi trampa fuera perfecta, invisible. Volví a abrir mi sesión en la computadora. No para hacer más cambios, sino para verificar. Navegué por los registros, revisé los últimos commits que había hecho, los que contenían mis limpiezas de dependencias obsoletas. Tenía que estar segura de que mis acciones se vieran como parte de una reestructuración necesaria, una optimización del árbol de dependencias, cualquier cosa que sonara a mejora y no a sabotaje. Y así era. A simple vista, para cualquiera que no conociera el sistema en mis entrañas, mis cambios eran lógicos, parte del trabajo diario de un buen ingeniero. El detonante era la clave. Había diseñado este sistema, y con él, sus propios mecanismos de defensa y mantenimiento. Yo sabía que los scripts de monitoreo y mantenimiento, esos pequeños programas que había escrito para que el sistema se cuidara solo, en mi ausencia, interpretarían la falta de conexión entre ciertos módulos y bases de datos como una anomalía. Como un módulo huérfano que no se conectaba con el resto del cuerpo. Y mi propia lógica, esa que había programado para mantener la integridad del sistema, los llevaría a corregir o autodepurar lo que percibían como un error. Era una lógica perversa, sí, pero era la lógica que yo misma había infundido en mi creación. Y ahora se volvería en contra de ellos. Me aseguré de que el colapso no fuera inmediato. Eso hubiera sido demasiado fácil de rastrear. Quería que fuera un veneno de acción lenta, uno que se activara cuando yo ya estuviera lejos. Los scripts de autodepuración no se ejecutarían hasta el ciclo de mantenimiento del fin de semana. O, peor aún para ellos, el lunes por la mañana, cuando los nuevos ingenieros intentaran arrancar el sistema plenamente y se encontraran con un Frankenstein desmembrado. El daño sería progresivo, sutil al principio, catastrófico al final. Una bomba de tiempo con un detonador lógico, esperando el momento justo. Después de esa última revisión, me levanté de mi silla. Era viernes, mi último día, aunque el despido me lo habían comunicado el jueves. Entregué mi equipo, mi laptop de la empresa, mi monitor extra, todo lo que era de ellos. Fui a la oficina de recursos humanos. Carla estaba allí, con su misma expresión, seria, casi compungida. Felipe no estaba. Mejor, no quería verlo. Me despidió educadamente, me entregó los papeles de la baja. Yo mantuve mi compostura impasible. No había resentimiento visible en mi rostro, solo un profesionalismo frío. Incluso le deseé suerte al nuevo equipo, a Carla, si me los cruzaba por el pasillo. Era una cortesía vacía, claro, pero necesaria para la fachada. Antes de salir, pasé por mi estación de trabajo por última vez. Me aseguré de que no quedaran rastros personales.
ni de mi plan. Todo limpio. Di un último vistazo a la pantalla que mostraba el estado verde de la plataforma. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. El sistema parecía funcionar, pero yo sabía la verdad. Entregué mis credenciales en recepción. Sentí una liberación inmensa al salir del edificio por última vez como empleada. El aire fresco de la calle me golpeó y respiré hondo. Era una mezcla de tristeza por lo que dejaba atrás, por los años invertidos, por la Gabriela que fui en ese lugar. Pero esa tristeza se mezclaba con una satisfacción profunda, casi eufórica, por lo que estaba por venir. El silencio del fin de semana se sentía como el preámbulo de una sinfonía, una cuenta regresiva silenciosa. Sabía que el nuevo equipo, y sobre todo Felipe, estaban a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra automatización. La trampa estaba cerrada, y la cuenta regresiva era oficial. El lunes por la mañana, yo no estaba en la oficina, claro. Me levanté tarde, hice mi café con calma, y me senté en el balcón, disfrutando del sol de Buenos Aires. Había sido un fin de semana tranquilo, sin la ansiedad de las fechas límite o la presión de Felipe. Pero mi mente no dejaba de pensar en lo que estaría pasando al otro lado de la ciudad, en esa fintech que, hasta hacía unos días, había sido mi vida. Sabía, con una certeza absoluta, que el infierno se habría desatado. No necesité una llamada ni un mensaje para saberlo. Lo sentía en el aire, en el silencio, de mi nuevo lunes libre. Me imaginaba los teléfonos sonando sin parar, el zumbido constante de la centralita colapsada, clientes reportando interrupciones, transacciones fallidas, la plataforma principal de la empresa, esa que yo había construido con mis propias manos, completamente caída. Era una imagen tan vívida en mi cabeza que casi podía escuchar el estruendo del caos desde mi sillón. Me los imaginaba a todos, al nuevo equipo de ingeniería, esos jóvenes entusiastas que el viernes me miraban con una mezcla de respeto y lástima, ahora con las caras pálidas, sus monitores mostrando cascadas de errores críticos, números rojos por todas partes. Seguramente estarían corriendo de un lado a otro, tecleando desesperadamente, intentando entender qué demonios había pasado durante el fin de semana. No tenía ni idea, claro. Y luego estaba Felipe. Me lo imaginaba entrando a la oficina con su habitual aire de superioridad, su sonrisa condescendiente, listo para exigir resultados y hablar de escalabilidad. Pero esa sonrisa se habría borrado de su cara en cuanto viera el pánico. Habría exigido explicaciones, pero nadie las tendría. Su soberbia se habría transformado en frustración, y luego, en un miedo palpable. Era un espectáculo que me hubiera encantado ver en persona, pero la distancia le daba un toque de justicia poética. Los problemas, lo sabía, habrían empezado con la desconexión fatal. El equipo, en su desesperación, habría intentado identificar la causa. Habrían descubierto que los módulos vitales de la plataforma no se comunicaban entre sí. Las bases de datos, que yo había conectado con rutas simbólicas invisibles, ahora estarían aisladas, como islas sin puentes. El corazón del sistema, desgarrado. Seguramente, alguno de esos ingenieros nuevos habría señalado mis cambios de optimización del jueves y viernes. Parece que la ingeniera Gabriela López estaba limpiando el sistema, pero desconectó algo crucial, habría dicho alguno, sin entender la implicación real. Habrían creído que fueron errores no intencionales, un despiste de una empleada en su último día. Qué ingenuos. Pero la verdad era más compleja, más insidiosa. El sistema, tal como yo lo había diseñado, interpretó la falta de esas rutas simbólicas como módulos huérfanos y, fiel a la lógica que yo misma le había infundido, procedió a autodepurarse. Eliminó registros de dependencia que consideraba innecesarios o simplemente se negó a cargar componentes críticos que ya no encontraban su camino.
Era mi propia lógica de limpieza volviéndose en contra de ellos, una paradoja cruel y brillante. Me imaginaba a Felipe, desesperado, ordenando restaurar la plataforma a un backup del jueves por la mañana, justo antes de que yo hiciera mis optimizaciones. Una falsa esperanza, claro. Ese sería el segundo golpe. Los intentos habrían fallado, catastróficamente. El sistema no arrancaría. Los backups estaban diseñados para restaurar datos y código, sí, pero no podían recrear las rutas simbólicas específicas que yo había eliminado, ni los scripts personalizados que yo utilizaba para arrancar todo el sistema. Esos scripts, sin mi intervención, ahora buscarían dependencias que ya no existían, o se interpretarían de forma errónea por mi ausencia. La realidad, esa verdad indigesta, comenzaría a hundirse en sus mentes. Nadie en ese equipo sabía cómo hacer que el sistema funcionara sin mi comprensión intrínseca. La frase que tanto me habían repetido, su puesto puede automatizarse, ahora se revertiría contra ellos con una fuerza brutal. El sistema era una criatura compleja, y le habían arrancado el corazón invisible, el alma que yo le había dado. Me imaginaba a Felipe desplomándose en su silla, el rostro pálido, la soberbia completamente desvanecida, reemplazada por un miedo palpable. La automatización de Gabriela López había sido un éxito rotundo, pero no como él imaginaba. Se habría dado cuenta de la magnitud de su error, del costo que esto tendría para la empresa. No solo dinero, sino reputación, confianza. El sistema, mi sistema, estaba completamente inoperable. Y el tiempo, en el mundo fintech, era dinero que se evaporaba por millones cada minuto. Yo, mientras tanto, seguía en mi balcón, disfrutando de mi café, del sol. No había arrepentimiento, solo una satisfacción fría y profunda. Había sembrado las semillas del caos, y ahora, el lunes, la cosecha estaba en pleno apogeo. La justicia, pensé, a veces llega en forma de código roto y silencio. Estratégico. El lunes por la mañana, yo no estaba en la oficina, claro. Me levanté tarde, hice mi café con calma y me senté en el balcón, disfrutando del sol de Buenos Aires. Había sido un fin de semana tranquilo, sin la ansiedad de las fechas límite o la presión de Felipe. Pero mi mente no dejaba de pensar en lo que estaría pasando al otro lado de la ciudad, en esa fintech que, hasta hacía unos días, había sido mi vida. Sabía, con una certeza absoluta, que el infierno se habría desatado. No. Necesité una llamada ni un mensaje para saberlo. Lo sentía en el aire, en el silencio de mi nuevo lunes libre. Me imaginaba los teléfonos sonando sin parar, el zumbido constante de la centralita colapsada. Clientes reportando interrupciones, transacciones fallidas, la plataforma principal de la empresa, esa que yo había construido con mis propias manos, completamente caída. Era una imagen tan vívida en mi cabeza que casi podía escuchar el estruendo del caos desde mi sillón. Me los imaginaba a todos. Al nuevo equipo de ingeniería, esos jóvenes entusiastas que el viernes me miraban con una mezcla de respeto y lástima, ahora con las caras pálidas, sus monitores mostrando cascadas de errores críticos, números rojos por todas partes. Seguramente estarían corriendo de un lado a otro, tecleando desesperadamente, intentando entender qué demonios había pasado durante el fin de semana. No tenían ni idea, claro. Y luego estaba Felipe. Me lo imaginaba entrando a la oficina con su habitual aire de superioridad, su sonrisa condescendiente, listo para exigir resultados y hablar de escalabilidad. Pero esa sonrisa se habría borrado de su cara en cuanto viera el pánico. Habría exigido explicaciones, pero nadie las tendría. Su soberbia se habría transformado en frustración, y luego, en un miedo palpable. Era un espectáculo que me hubiera encantado ver en persona, pero la distancia le daba un toque de justicia poética. Los problemas, lo sabía, habrían empezado con la desconexión fatal.
equipo, en su desesperación, habría intentado identificar la causa. Habrían descubierto que los módulos vitales de la plataforma no se comunicaban entre sí. Las bases de datos, que yo había conectado con rutas simbólicas invisibles, ahora estarían aisladas, como islas sin puentes. El corazón del sistema desgarrado. Seguramente, alguno de esos ingenieros nuevos habría señalado mis cambios de optimización del jueves y viernes. Parece que la ingeniera Gabriela López estaba limpiando el sistema, pero desconectó algo crucial, habría dicho alguno, sin entender la implicación real. Habrían creído que fueron errores no intencionales, un despiste de una empleada en su último día. ¡Qué ingenuos! Pero la verdad era más compleja, más insidiosa. El sistema, tal como yo lo había diseñado, interpretó la falta de esas rutas simbólicas como módulos huérfanos. Y, fiel a la lógica que yo misma le había infundido, procedió a autodepurarse. Eliminó registros de dependencia que consideraba innecesarios o simplemente se negó a cargar componentes críticos que ya no encontraban su camino. Era mi propia lógica de limpieza volviéndose en contra de ellos, una paradoja cruel y brillante. Me imaginaba a Felipe, desesperado, ordenando restaurar la plataforma a un backup del jueves por la mañana, justo antes de que yo hiciera mis optimizaciones. Una falsa esperanza, claro. Ese sería el segundo golpe. Los intentos habrían fallado, catastróficamente. El sistema no arrancaría. Los backups estaban diseñados para restaurar datos y código, sí, pero no podían recrear las rutas simbólicas específicas que yo había eliminado, ni los scripts personalizados que yo utilizaba para arrancar todo el sistema. Esos scripts, sin mi intervención, ahora buscarían dependencias que ya no existían, o se interpretarían de forma errónea por mi ausencia. La realidad, esa verdad indigesta, comenzaría a hundirse en sus mentes. Nadie en ese equipo sabía cómo hacer que el sistema funcionara sin mí. Comprensión intrínseca. La frase que tanto me habían repetido, su puesto puede automatizarse, ahora se revertiría contra ellos con una fuerza brutal. El sistema era una criatura compleja, y le habían arrancado el corazón invisible, el alma que yo le había dado. Me imaginaba a Felipe desplomándose en su silla, el rostro pálido, la soberbia completamente desvanecida, reemplazada por un miedo palpable. La automatización de Gabriela López había sido un éxito rotundo, pero no como él imaginaba. Se habría dado cuenta de la magnitud de su error, del costo que esto tendría para la empresa. No solo dinero, sino reputación, confianza. El sistema, mi sistema, estaba completamente inoperable. Y el tiempo, en el mundo fintech, era dinero que se evaporaba por millones cada minuto. Yo, mientras tanto, seguía en mi balcón, disfrutando de mi café, del sol. No había arrepentimiento, solo una satisfacción fría y profunda. Había sembrado las semillas del caos, y ahora, el lunes, la cosecha estaba en pleno apogeo. La justicia, pensé, a veces llega en forma de código roto y silencio estratégico. Y entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Lo miré un momento antes de responder. Era Felipe. Su voz, irreconocible. No era el CTO arrogante de siempre. Era un hombre balbuceando, presa del pánico. Me habló de la crisis, del error crítico, de la necesidad urgente de mi ayuda. Me imploró acceso a mis respaldos personales, a mi experiencia. La arrogancia se había esfumado por completo, reemplazada por una súplica desesperada. Escuché con una sonrisa interna. No había alegría sádica, solo la satisfacción de una justicia que, al fin, llegaba. Manteniendo la calma, le dejé hablar. Cuando terminó, le presenté mis términos, claros y concisos. No regresaría a la empresa como empleada. Solo entregaría el código funcional y la documentación de las rutas simbólicas a cambio de mi liquidación completa e inmediata, una compensación adicional por servicios de consultoría de emergencia, un precio muy, muy alto, por supuesto,
una carta de recomendación impecable y, lo más importante, una disculpa formal por escrito de su parte. Felipe, sin otra opción, aceptó cada punto. La empresa estaba perdiendo millones por hora, y yo era la única clave para detener la hemorragia. Me presenté en la oficina al día siguiente, pero esta vez como una consultora externa, con un contrato firmado y una factura con muchos ceros. Trabajé rápidamente, restaurando las rutas simbólicas, ejecutando mis scripts de mantenimiento personalizados y reviviendo el sistema. Lo hice con una eficiencia asombrosa, casi con el doble de rapidez de lo normal, demostrando una vez más mi irreemplazable valor. El sistema cobró vida, poco a poco. Los ingenieros del nuevo equipo me miraban con una mezcla de admiración y temor. Felipe me observaba en silencio, derrotado. No dijo nada, y tampoco hizo falta. Recogí mi cheque, que era más que generoso, y la carta de disculpa, que guardé como un trofeo silencioso. Me fui, esta vez sin mirar atrás. Mi sonrisa era genuina, una de triunfo y libertad. Querían automatizar mi trabajo, ¿verdad? Pues lo logré, pero sin mí, nada se movía. Con el dinero de mi indemnización y compensación, pude empezar mi propia consultora. Ahora, elijo mis proyectos, mis clientes y, lo más importante, soy dueña de mi tiempo y de mi talento. Mi reputación como la ingeniera que rescató a una fintech del abismo se extendió rápidamente. Y así, amigos de Café Frío y venganza, fue como el sistema que construí se convirtió en la herramienta de mi propia justicia. Me despidieron pensando que yo era reemplazable, pero olvidaron que soy la arquitecta, y sin mí, sus cimientos no eran más que arena. Si te sientes identificado con esta historia, si la injusticia laboral te hierve la sangre, o si simplemente amas ver cómo la justicia se sirve fría, no olvides darle un me gusta a este video. Suscríbete al canal para más historias de venganza profesional y justicia kármica. Y por supuesto, déjame un comentario aquí abajo contándome tu propia venganza estratégica o qué hubieras hecho tú en mi lugar. Nos vemos en la próxima historia, con un café bien frío y quizás un nuevo plan.